Buenos días, mi nombre es Mayerly Mendieta. En este momento voy a hablar sobre la conciencia. Vamos a tocar los conceptos de conciencia, los significados de autoconciencia, la ciencia como el estado de vigilia y vamos a enfocarnos en el texto de Adam Seman, pues quien fue un neurólogo clínico inglés especializado en la neurociencia cognitiva, neurología conductual y desórdenes neurológicos del sueño. En su texto presenta una definición etimológica de conciencia. Posterior a eso muestra una definición técnica de conciencia según el diccionario de Oxford y finalmente explica la ciencia de la vigilia. En la tesis el autor propone resolver unas preguntas y pues vamos a enfocarnos en qué es la conciencia y autoconciencia y cómo se interrelacionan con los sentidos, incluyendo funcionamiento y fisiología de la misma. Para empezar, vamos a dar el significado de conciencia. Como ya sabemos, conciencia se divide en dos y viene de la raíz latina. En concio, que está formada por la fusión de kun y significa con, y sio, que significa saber. Bien, ahora pues vamos a tocar los conceptos algunos conceptos de autoconciencia. Pues en primer lugar tenemos la conciencia como estado de vigilia. Esto es estar en un estado de alerta, donde la persona tiene la habilidad para percibir, para interactuar, para comunicarse con las personas que lo rodean. Por ejemplo, mm, saber que hay una persona que está en un parque y pues allí hay muchos estímulos con los que la persona puede percibir, puede interactuar y muy seguramente personas para poderse comunicar con el ambiente o con el entorno que lo rodea. Existen características generales contenidas dentro del concepto de conciencia. Pues bien, podemos decir que la conciencia es cualitativa, pero no solamente es cualitativa, sino que también es personal. Es decir, que cada sujeto debe tener conciencia de un punto de vista limitado. Mm, Sus conceptos, esos contenidos son estables durante periodos, pero a la vez hay un punto donde se unifican estos y pues puede estar, venir lo pasado y también unificarse con lo presente. A esto hace referencia. También podemos decir que la conciencia es selectiva. Tiene una capacidad limitada en un momento dado. Sin embargo, con el tiempo se extiende sobre innumerables contenidos con posibles aportaciones en cuanto a los sentidos. Por ejemplo, suponga usted que está en un momento dado de su infancia y le agradó un aroma. En el momento, usted recuerda ese aroma que percibió en su infancia y esto es una ayuda que trajo su memoria por medio de los sentidos. O, por ejemplo, alguna textura que usted percibió en algún momento, sintió y ahorita la percibe, la siente, entonces es ahí cuando usted está haciendo en función sus sentidos. Tenemos la conciencia como la mente. Esto quiere decir que es cualquier estado mental con un contenido proposicional que es consciente a algo que creemos o algo que deseamos, a la esperanza. Pues si bien nosotros entendemos y creemos es que la mente tiene la capacidad para razonar, para pensar, para ordenar sus ideas. Entonces, a esto se refiere la conciencia como la mente, en que nosotros sepamos ordenar nuestras ideas, en que tenemos la capacidad para razonar, para creer, para poder concebir cosas.
Mm, Ahora hablaremos acerca de los significados de autoconciencia. Tocaremos el autoconciencia como autodetección. Benninger nos hablaba acerca de las ratas que podían ser entrenadas para entrenar, para responder a una señal, y estas a la vez podían ser conscientes de poder detectar ciertos estímulos similares. Podríamos hablar de qué tan consciente está un organismo para responder a ciertos estímulos. Por ejemplo, una persona que va en un bus, se suben unos ladrones y empiezan a robar. Entonces, esta persona está un poco somnolienta, no está en sus cinco sentidos, por lo tanto, no es capaz de percibir y detectar lo que está pasando en su entorno, en su alrededor, precisamente porque no, su conciencia no está plenamente ahí en ese sitio. Autoconciencia como autorreconocimiento. Por ejemplo, Galope nos hablaba de que niños mayores de 18 meses y chimpancés tenían la capacidad para autorreconocerse. Por ejemplo, un niño que está al frente de un espejo, él empieza a mover sus extremidades, empieza a alzar una mano y se da cuenta que al frente también se está moviendo una mano. O empieza a moverse, a mover su cabeza y se da cuenta que al frente también está haciendo lo mismo. Entonces, este niño ya empieza a tener un autorreconocimiento de él mismo y es capaz de percibir autoconciencia como conciencia de la conciencia. Entonces, estar conscientes de que posee una conciencia, es decir, eh, saber que un niño tira un papel a alguien groseramente, entonces este niño sabe que lo que está haciendo está mal, porque muy seguramente en su casa le enseñaron de que esto no se debería hacer, pero no es consciente con la palabra en sí, sino que hubo alguien que se lo enseñó y entonces él lo aprende. Ahora vamos a mirar la ciencia como la ciencia estado de vigilia. Bien, pues biológicamente hay mecanismos y funciones que regulan los estados de conciencia, como lo es el tálamo, el cerebro anterior y el tronco cerebral. Estos hacen una parte importante en el estado de la vigilia. Diferentes fisiólogos en Gran Bretaña efectuaron experimentos a partir de los cerebros de animales y observaron la actividad eléctrica de la corteza. Dentro de esto había un psiquiatra, Hans Berger, quien quiso demostrar que la actividad espontánea podría ser grabada desde el cerebro humano por electrodos. Su propósito fundamental era conocer las bases físicas de la conciencia. Nos hablaban del electroencefalograma, que ha demostrado ser beneficioso por un lado, y Morosi mostró que las áreas críticas no estaban solamente en las vías sensoriales. Mediante estimulación eléctrica a animales somnolientos, ellos hicieron este experimento y notaron que se activaba el electroencefalograma. ¿Y qué es el electroencefalograma? Pues es un análisis que se realiza para detectar anomalías relacionadas con la actividad eléctrica del cerebro. Y este procedimiento realiza un seguimiento de las ondas y a la vez se registra. Entonces, mediante estas observaciones que ellos hacían, se dieron cuenta de que también se activaba el sistema de activación reticular ascendente, que es el que se encarga de la atención, de la alerta, del nivel de concentración, mientras que las estructuras en el tronco cerebral regulaban
los estados de conciencia. El sistema de activación reticular ascendente no se considera como una unidad monolítica. De hecho, la activación de estructuras no se limita al tronco cerebral. En cuanto al control de los estados de conciencia, podemos decir que es aquel que se encuentra activa las funciones neurocognitivas superiores y que es el estado de conciencia que determina la percepción y el conocimiento del mundo psíquico y del mundo que nos rodea. Hablamos de unos estados de conciencia que es obnubilación, estupor y coma. Pues obnubilación son los descensos del nivel de conocimiento. Hay adormecimiento, lentitud. La persona es capaz de responder a ciertos estímulos, pero se demora en realizarlos o se le dificulta la concentración a esto. El estupor es la pérdida del nivel de conciencia. No hay una respuesta a los estímulos auditivos, de tal manera que el paciente o la persona pues se le hace más difícil responder a estos estímulos y solamente lo hace cuando ya es muy duro, cuando ya es demasiado. Y en el estado de coma pues es la pérdida total de conciencia y es ahí cuando el paciente y la persona no tiene ninguna capacidad para responder a estímulos. Entonces su conciencia está nula. En la fase del sueño tenemos el sueño REM paradójico que se caracteriza por los movimientos oculares rápidos y un electroencefalograma muy parecido al del estado de vigilia. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial son muy fluctuantes y el flujo sanguíneo cerebral es similar al de la vigilia. Para concluir, nos regresaremos a la tesis del autor, qué es autoconciencia, qué es conciencia y cómo se interrelacionan los sentidos. Bien, pues conciencia es el estado de vigilia o el estado de alerta en que una persona tiene la habilidad para poder percibir, interactuar, comunicarse con el medio externo. Autoconciencia es reconocer mis propios sentidos, las emociones, las intuiciones. ¿Cómo se interrelacionan con los sentidos? Bien, pues los sentidos juegan un papel importante porque son los que nos dan certeza de cómo podemos actuar, de cómo podemos percibir lo que nos rodea y asimismo tener una conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos interactuando con el medio que nos rodea. Entonces, si prescindimos de los sentidos, sería imposible dar fe de que tenemos conciencia y que podemos actuar o saber cómo y quiénes somos. Agradezco la atención prestada y hasta en una próxima oportunidad.